Bienvenidos de nuevo a su canal, el lugar donde desmenuzamos cada detalle, cada rumor y cada confirmación que rodea a nuestros actores favoritos. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida con los brazos abiertos y te invito a que te unas a nuestra creciente comunidad de entusiastas del entretenimiento turco. No olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que compartimos. Hoy nos sumergiremos en una de las historias de amor más comentadas, analizadas y celebradas en los últimos años. Una historia que traspasó la pantalla, que hizo soñar a millones y que, para ser sinceros, nos tuvo a todos al borde del asiento. Estamos hablando, por supuesto, del aclamado romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de este vídeo lo dice todo: Kerem Bürsin romance con Hande Erçel responde. Y créanme, su respuesta no fue una ni fue sencilla, sino un fascinante viaje que exploraremos en detalle. ¿Están listos para revivir esta montaña rusa de emociones? Pues agárrense fuerte porque empezamos. Todo comenzó con una serie que capturó los corazones de audiencias en todo el mundo, Sen Kalkap, conocida en muchos de nuestros países como Love is in the air o Llamas a mi puerta. Desde el primer instante en que Eda Yildiz y Serkan Bolat, los personajes interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin respectivamente, aparecieron en pantalla, algo mágico e innegable sucedió. La química entre ellos era palpable, explosiva, casi un personaje más en la trama. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocaban o incluso cómo se miraban cuando pensaban que nadie los veía, gritaban romance a los cuatro vientos. Y es que, seamos honestos, la alquimia que se genera entre dos actores es lo que realmente eleva una historia y la hace trascender. En este caso, no solo trascendió la pantalla, sino que invadió la vida real de una manera que pocos esperaban, pero que muchísimos fans, deseaban con todo su corazón. Los rumores comenzaron casi desde el primer episodio. En las redes sociales, los hashtags #Etser y #Anker comenzaron a cobrar vida propia. Los fans, con esa aguda percepción que solo un verdadero seguidor puede tener, notaban cada detalle: las risas cómplices en los sets de grabación, los vídeos de detrás de cámaras donde la cercanía era evidente, las miradas que duraban un segundo de más. Kerem y Hande se elogiaban mutuamente en cada entrevista, hablaban de la gran energía que había entre ellos, de lo fácil que era trabajar juntos. Él, siempre tan expresivo y carismático, no escatimaba en halagos hacia Hande, destacando su profesionalismo, su talento y su maravillosa personalidad. Ella, por su parte, respondía con una sonrisa que iluminaba la pantalla, reconociendo el gran compañero que tenía a su lado. Pero, ¿era solo compañerismo? ¿O había algo más? Aquí es donde entra en juego la primera etapa de la respuesta de Kerem. Ante la insistencia de la prensa y las preguntas directas sobre su relación con Hande, Kerem, en un principio, adoptó una postura de cordialidad profesional. Sus declaraciones se centraban en la amistad, en el respeto mutuo y en lo afortunados que eran de haber encontrado un compañero de trabajo con tanta química. Hande es una gran amiga, una persona maravillosa y una actriz increíble, decía en varias ocasiones. Nuestra química en pantalla es el resultado de un buen trabajo en equipo y de que nos llevamos muy bien como amigos. Estas fueron sus palabras iniciales, una forma elegante de evadir la confirmación sin negar una conexión profunda. Era una respuesta que, aunque respetable, dejaba a los fans con ganas de más, analizando cada palabra, cada pausa, buscando una señal, una pista que confirmara lo que sus ojos ya les decían. Pero la presión mediática y la insistencia de los fans eran implacables. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales era examinada con lupa. Si Kerem publicaba algo y Hande le daba a me gusta o viceversa, se convertía en noticia. Si compartían una historia en Instagram con una ubicación similar o una broma interna, las teorías se disparaban. Recuerdo una entrevista donde Kerem fue preguntado directamente sobre si había algo más allá de la amistad, y él, con esa sonrisa pícara que lo caracteriza, respondía algo así como: nuestra conexión es innegable. La gente ve lo que quiere ver, y eso es hermoso. Respeto mucho el cariño que nos tienen. Era una respuesta ambigua, que ni confirmaba ni desmentía, pero que de alguna manera mantenía viva la esperanza. Era su forma de responder, sin dar una respuesta definitiva, dejando un espacio para la especulación. Era, en cierto modo, una no respuesta que hablaba volúmenes. A medida que Sen Kalkap avanzaba y el amor entre Eda y Serkan se volvía más intenso en la ficción, la línea entre los personajes y los actores se volvía cada vez más difusa para los espectadores.
La cercanía en el set se intensificaba, los gestos de cariño se multiplicaban. Se empieza. Van a ver fotos de ellos juntos fuera del set, aunque siempre en compañía de amigos o colegas, lo que les permitía mantener esa fachada de solo somos buenos amigos. Sin embargo, el lenguaje corporal es un delator implacable. Las miradas, los roces accidentales, la forma en que se buscaban el uno al otro en una multitud, eran indicios demasiado poderosos para ser ignorados. La comunidad fan, siempre atenta, recopilaba cada uno de estos momentos, creando vídeos y compilaciones que reforzaban la idea de que algo más grande estaba gestándose. Y entonces llegó el punto de inflexión. El momento que lo cambió todo y donde la respuesta de Kerem, que hasta entonces había sido una danza entre la evasión y la ambigüedad, se convirtió en una clara y rotunda confirmación. Hablamos, por supuesto, del famoso viaje a las Maldivas. Las fotos, aunque inicialmente no fueron compartidas directamente por ellos, comenzaron a filtrarse. Primero una sombra aquí, un paisaje similar allá, hasta que finalmente las imágenes de Andy y Kerem juntos, disfrutando de unas merecidas vacaciones en el paraíso, inundaron las redes sociales. Las Maldivas no fueron solo unas vacaciones, fueron el escenario de la declaración de amor más esperada del año. Fue allí donde ambos, de manera coordinada pero liderada por Kerem, decidieron poner fin a las especulaciones. Fue Kerem quien dio el paso decisivo. Fue su respuesta pública y oficial. Con una fotografía de ambos en las Maldivas, llena de sol, alegría y amor, Kerem Bürsin compartió con el mundo un mensaje que decía simplemente: «Qué hermosa vista, con una hermosa vista, almohadilla Maldives». La fotografía mostraba a Ande riendo con Kerem detrás de ella, en un gesto de evidente complicidad y cariño. Poco después, Ande replicó con una publicación similar, confirmando lo que sus sonrisas y el entorno paradisíaco ya gritaban. Fue un sí, estamos juntos y somos felices dicho sin palabras, pero con una fuerza que resonó en cada rincón del planeta. Este fue el momento cumbre de su respuesta. Ya no eran rumores, ya no eran especulaciones, era una confirmación oficial, celebrada por millones. Los fans estallaron de alegría, sintiendo que su instinto había sido correcto todo el tiempo. La comunidad Anker, que ya era gigantesca, se sintió completamente validada y el fervor por la pareja alcanzó niveles estratosféricos. A partir de ese momento, la respuesta de Kerem tomó un nuevo matiz. De ser evasivo y ambiguo pasó a ser abierta, cariñosa y llena de admiración por su pareja. En las entrevistas posteriores al viaje a las Maldivas, Kerem no ocultaba su felicidad. Hablaba de Ande con un brillo especial en los ojos, elogiándola no solo como actriz sino como persona. «Estoy muy feliz. Es una persona maravillosa, muy especial para mí», decía. «Lo que tenemos es muy valioso y nos hace muy bien». Su lenguaje corporal también cambió. Ya no había necesidad de esconderse o de mantener distancias. Se les veía tomados de la mano compartiendo miradas tiernas en eventos públicos, demostrando su afecto de forma natural y sin forzar. Ande, por su parte, también se mostraba más relajada y feliz, correspondiendo a los gestos de Kerem y confirmando con sus propias palabras la plenitud que sentía a su lado. Era una etapa dorada para la pareja, donde cada aparición era celebrada y cada fotografía juntos se convertía en un viral instantáneo. Kerem, siempre muy conectado con sus fans y con una personalidad transparente, no dudaba en defender su relación cuando sentía que era necesario. Si bien eran muy discretos en algunos aspectos de su vida privada, no tenían reparos en mostrar su amor cuando sentían que era apropiado. Por ejemplo, en ocasiones respondía a preguntas sobre su futuro juntos o sobre la posibilidad de matrimonio con una sonrisa y un «el tiempo lo dirá», manteniendo esa mezcla de romanticismo y pragmatismo que lo caracteriza. Su respuesta a la idea del futuro siempre fue de apertura, de vivir el presente con plenitud y de no cerrar puertas a nada. Era una demostración de madurez y de compromiso, sin caer en la presión de tener que cumplir con expectativas externas sobre la rapidez o la forma en que debía avanzar su relación. El impacto de esta confirmación en la carrera de ambos fue innegable. Senkalkapm se convirtió en un fenómeno aún mayor, ya que la química real de sus protagonistas alimentaba la fantasía de la serie. Para Ande y Kerem, la atención mediática se multiplicó, lo que a veces es una bendición y otras una carga. Ser una pareja tan querida por el público implicaba una exposición constante, y cada pequeño detalle de su vida era analizado.
Su relación se convirtió en un faro de esperanza para muchos, una prueba de que el amor podía surgir en los lugares más inesperados, incluso en un set de grabación de una exitosa serie. Sin embargo, como en toda historia de amor, también hubo desafíos. La constante presión, el escrutinio público, las agendas apretadas y los rumores infundados comenzaron a hacer mella. Lentamente las apariciones conjuntas se hicieron menos frecuentes. Las publicaciones en redes sociales que antes rebosaban de Anker comenzaron a escasear. Y aquí la respuesta de Kerem y Hande volvió a cambiar, esta vez hacia un silencio respetuoso que, tristemente, indicaba un distanciamiento. Cuando los rumores de separación comenzaron a circular con fuerza, la respuesta de Kerem fue la de la discreción y el respeto. A diferencia de la alegría y la apertura con la que confirmó su relación, la etapa de la posible ruptura fue manejada con una privacidad que, aunque dolorosa para los fans, era comprensible. Ante las preguntas directas sobre si habían terminado, Kerem se mostraba más reservado. Sus declaraciones eran escuetas, generalmente algo en la línea de «son cosas personales, privadas. Prefiero no hablar de ello». O bien, un gesto con la mano, una sonrisa forzada y un cambio de tema. Esta fue su respuesta ante el fin de la relación: proteger su privacidad y la de Hande, no alimentar el morbo ni dar detalles íntimos de una situación personal. Fue una respuesta madura y respetuosa, demostrando que a pesar de lo que hubiera sucedido entre ellos, el cariño y el respeto permanecían. Se rumoreó que él seguía enamorado, o que al menos la extrañaba mucho, pero sus declaraciones públicas siempre fueron de caballero. A día de hoy, el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas historias que quedarán grabadas en la memoria de sus millones de seguidores. Las respuestas de Kerem a lo largo de esta saga nos muestran un viaje fascinante, desde la ambigüedad profesional, pasando por la confirmación alegre y apasionada en las Maldivas, hasta llegar a la discreción y el respeto ante la separación. Cada fase de su relación fue marcada por sus palabras, sus silencios y sus acciones, y cada una de ellas fue analizada y sentida por una legión de fans que vivió con ellos cada momento. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y las diversas respuestas de Kerem a su romance, nos ofrecen un panorama completo de lo que significa ser una figura pública en el ojo del huracán del amor. Desde el nacimiento de la química innegable en Senkalkam, pasando por la etapa de los rumores y las evasivas, hasta la emocionante confirmación en las Maldivas que hizo estallar de alegría a millones, y finalmente la discreta y respetuosa distancia cuando las cosas no funcionaron. Su viaje fue un ejemplo de cómo una relación puede evolucionar bajo el escrutinio público, con todas sus mieles y sus amarguras. Nos demostraron que a veces el amor de la ficción puede volverse realidad, y que el respeto mutuo es clave, incluso cuando los caminos se separan. Gracias de verdad a cada uno de ustedes por acompañarme en este viaje a través de la historia de Kerem y Hande. Ha sido un placer desglosar cada aspecto de este romance tan querido y de las respuestas de Kerem que tanto dieron de qué hablar. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Fueron parte del equipo que soñaba con el Anker desde el principio? ¿Cuál fue el momento que más los emocionó? ¿Y qué opinan de la forma en que Kerem manejó la situación en cada etapa? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones enriquecen enormemente nuestro canal. Y antes de irnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestro próximo contenido. Nos vemos muy pronto con más historias, más análisis y más entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.